hands up if you believe it. Diga, Dios es bueno Say, God is good, y para siempre es and His mercy su misericordia. endures Amén. forever. Amen. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, grupo de oración. Thank you, worship team. Gracias a Dios Thank you. por ellos. Thank the Lord for them. Estamos acá desde temprano. They've been here since Ténganos early this paciencia. morning. Amén. Amen. Muy bien. Hace unos días, So a couple days ago, un joven de esta congregación publicó un verso one of the youth in this congregation, they published a biblical verse. y yo le pregunté, ¿qué significa lo que publicaste? And I asked them, what does it mean? What does the verse that you published mean? Y la respuesta que me dio puso una carga en mi corazón. The request that they gave, or the answer they gave me was that they first hardened my message. Porque me dio una respuesta que yo diría de... Oh, it softened his heart. Porque me dio una respuesta de reina de belleza, de Miss Universo. Because it reminded me of a response of Miss Universe. ¿Sabe cuál es la respuesta de reina de belleza? What is it usually? ¿Qué queremos? La What do paz we want? mundial. We want world peace. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Que Cristo murió por nosotros. So what does that mean, that the Lord died for us? Amén. Amen? Y el título de esta enseñanza es Lo que se había perdido. The title of this preaching is called What Had Been Lost. Amén. Amen? Entonces yo le quiero preguntar So esta I want mañana, to ask you this morning, antes de comenzar. ¿Siente usted Do vacío you- interior? No, lo voy a decir como comercial de televisión. I'm going to ask you like we're in a commercial. ¿Siente usted vacío interior, culpa, ansiedad, relaciones rotas, falta de propósito o identidad confusa? Do you feel inner emptiness, guilt, anxiety, broken relationships, a lack of purpose, confused identity? Si usted tiene alguna de esas, If you have one of these al symptoms, igual que yo, same as me, esta enseñanza es para todos then nosotros. this Amén. message is for you. Amén. Amen? Amén. Comencemos. Amén. Let's start. Oskar Schindler fue un empresario alemán, miembro del partido nazi. Oskar Schindler, he was a German businessman and he was a member of the Nazi Party. Para los que conocen algo de historia, y ahorita les voy a contar porque para los que conocen algo de historia, él no llegó a Polonia como un héroe, sino como un hombre ambicioso. So for those of you that don't know his story, he went to Poland not as a hero, but just as a man who was Él very vio ambitious. en la guerra mundial, una oportunidad de oro. And he saw the war as a golden opportunity for Y como himself. empresario y cercano al poder nazi, And he was a charismatic entrepreneur. él abrió una fábrica aprovechando la mano de obra judía, He opened a factory taking advantage of Jewish labor. específicamente la que estaba en Cracovia. It was in an area called Krakow. Durante un tiempo, la guerra fue para él un negocio muy rentable. For a certain amount of time, the conflict was profitable for him. Él tenía acceso a cenas con oficiales, He would have dinners with contratos officials, militares, military contracts, mucho dinero. and he veía. had a lot of money. Entonces, en un momento, él se dio cuenta de que él se estaba enriqueciendo a costa de la brutalidad del sistema en el que él estaba metido. But everything changed for him when he personally witnessed how brutal the system was that was enriching him. De momento, Oscar vio que la guerra estaba haciendo cosas muy crueles, que él estaba haciendo parte de eso y aparte se estaba llenando los bolsillos. That he was profiting off the abuse and brutality of the people around him, and he saw how bad the war was. Esta realidad fue algo imposible de ignorar para él This reality was something that he could not ignore. y lo que comenzó como un cálculo empresarial And what started as a distant rumor, terminó convirtiéndose en un cargo de conciencia. it started to become an undeniable reality to him. Entonces Schindler comenzó a usar su fortuna ya no para expandir su imperio, So sino para salvar vidas. he began using his fortune not to expand his empire, but to save lives. Ahora comenzó a sobornar oficiales, So he started to bribe él officials. falsificó ciertos informes y, He falsified reports, y convirtió su fábrica en un refugio encubierto and he turned his factory para into a hidden refuge. declarar esenciales a más de 1,200 personas judías que iban a ser brutalmente asesinadas. Declaring more than 1,200 men and women essential people who otherwise would have been sent to their death. Cada nombre en la lista que él pasó como personas esenciales
Every name on the list represented a story, Era una historia, una familia. a family, Era un futuro que se había rescatado del abismo. a future that was rescued from the abyss. Yo recuerdo que hace 6 años, I remember like around 6 years ago, para los que tenemos memoria, For hace those of us who 6 have- años pasó la pandemia. a memory, we remember COVID or the pandemic. En la pandemia, sí, hace 6 años. It's been 6 years, that's crazy. En la pandemia In the pandemic, solo podían salir a la calle personas esenciales. people that were allowed to go on the street were considered essential ¿Recuerdan? people. Do you Todo el remember mundo that? estaba en sus casas, Everybody was pero stuck at solo home. personas esenciales podían But salir, only people that were essential were able to go out. ¿cierto? Esto fue lo que pasó con este hombre, declaró esenciales a muchas personas y les salvó la vida. So that's what this man did. He declared a lot of the Jewish people, the 1,200 of them, essential so they wouldn't be killed. Yo tengo una pregunta para todos nosotros en esta mañana. Now I have a question for every one of us this morning. ¿Qué criterio usó este hombre para salvar más de 1,200 vidas? What strategy did this man use to save 1,200 lives? ¿Acaso él tenía una varita mágica para saber quién merecía y quién no merecía ser salvado del holocausto? Or what was the criteria? What did he decide whether they were worth being saved or ¿Qué not? creen ustedes? What do you guys think? Mi opinión, My opinion, y les confieso que yo no he visto la película, and I confess that I haven't seen this solo movie he yet. leído en libros lo que él hizo. I've only Mi read the book that he opinión wrote. es que él pensó, si este es judío, lo van a llevar al holocausto. Y si lo llevan, hasta ahí fue. Entonces el único criterio era ser judío. So my belief is the only criteria he had for them is whether they were Jewish or not. Porque al ser judío estaba en riesgo de morir y era necesario intervenir para salvar a esa persona. Because they were Jewish, they were in danger of dying, and it was necessary for him to intervene for their salvation. ¿Me siguen? Do you understand? Are you Muy following me? Good. Vamos a ir todos juntos a Lucas. We're going to go to the book of Luke, No a Luca, sino a Lucas. not Luca, like this baby right here. The book of Luke, Capítulo 19, chapter 19, verso 10. verse 10. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. It says, "For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost." Este es uno de los versos más reconocidos a nivel mundial para evangelizar junto con Juan 3:16. This is a very known verse when it comes to evangelism. ¿Quién sabe qué dice en Juan 3:16? The same as John 3:16. Who knows what that says? All right, we got it. ¿Y en español? ¿Qué pasa? And in Spanish? ¿Y en español? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Because God so dio loved the su Hijo world, unigénito. He gave His only and begotten Son. Este otro verso es el que también se utiliza para evangelizar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. So along with John 3:16, Luke 19:10 is used a lot for evangelism. Entonces, hoy vamos a ver este verso de Lucas 19:10. So we're going to see this verse in Luke Lo vamos a 19:10. ver con unos ojos nuevos We're going to look at it with new eyes. y vamos a estudiar la riqueza que hay en este verso tan corto. And we're going to study how rich this verse, this Pero very que short verse is. Nos muestra la esencia del Padre, It shows us the essence of the Father ¿cierto? Y Amen. el plan que Él tenía diseñado para salvar a la humanidad. and the plan that He had to save humanity. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tal vez no hemos comprendido del todo bien este verso. Sometimes it seems like we don't really fully understand this verse. Muy bien, vamos a leer el contexto de Lucas So we're going to 19, read the 10. context Vamos of a leer Luke 19 verses. Desde el verso 1. We're going to start from verse 1. Yo lo voy a leer y tú vas a mencionar en qué verso estamos. So he's going to read the full verse, and I'm just going to call out the number that we're on. Okay? Lucas 19, 1 al 10. Luke chapter 19, we're going to start with verse 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, 3, Verse procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. 4. ¿Cuántos se identifican con Zaqueo?
Can you guys relate to him being short? Y corriendo, ay no, cuando llegué a este país me identifiqué con Saqueo. When I came to this country, I was like, man, I'm short. Y corriendo adelante, subió 4. a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Verse 5. 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, deprisa, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6. Verse 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8. Verse 8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9. Verse 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Verse Hombre 10. vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amen. Denle ese aplauso a Cristo. If you're going to Él give fue an el que vino a applause, give buscar y it a to salvar. Jesus. Amén. Amen. Ahora, varias cosas. Primero, First, ¿qué estaba haciendo Saqueo? what was Zacchaeus doing? ¿Qué estaba haciendo este hombre? What was he doing? Se tuvo que subir a un árbol. He was climbing up a tree. Se tuvo que subir a un árbol porque era muy pequeño y no podía porque ¿qué? Estaba la multitud. Because he couldn't see Jesus because he was very short and there ¿Sabe was a que great el Espíritu me multitude. reveló algo esta mañana? And the Holy Spirit revealed No lo something había to me this visto en todos morning. mis años y se los voy a traer en una enseñanza un día. And one day I'm going to teach it to you guys. Hay un patrón en los milagros que hizo Jesús. There's a pattern Hay un patrón in the miracles that Jesus que el has que done. buscaba el milagro That whoever was seeking the tenía que miracle, atravesar la multitud. they really had to cross through the multitude. ¿Quién eres tú? ¿El que busca el milagro o Who el are que you? está en la multitud? Are you seeking your miracle by Había pushing una through the multitud. multitude? Dese cuenta, la mujer del flujo de sangre, ahorita vamos a Think hablar de the ella. woman with the nonstop flow of Ella blood. tuvo que meterse por debajo de las She literally piernas was dragging para herself llegar a Jesús. through the legs of people just to reach Jesus. El hombre paralítico que quería caminar. The paralyzed man who Los wanted amigos to walk. tuvieron que subirse al techo, His best friends had to porque la literally climb him multitud no los onto a dejaba roof pasar. and lower him down because the multitude wouldn't let them pero go ¿sabe through. qué? Esa misma multitud que estaba ahí al lado de Jesús But do you know that same son los multitude que that was después around decían, Jesus? crucifíquenlo, They're the same multitude crucifíquenlo. that were saying crucify him when the time came about. No somos multitud. We are not part of the multitude. Amén. Amen. Somos discípulos. We Amén. are disciples. Muy bien. Entonces esta conocida historia de Saqueo, So now that we know the story of un Zacchaeus, gran hombre en un cuerpo pequeño, he was a great man in a tiny body. que hacía cosas, llamémoslo, turbias. Cosas He como did things very odd, in an odd manner. de dudosa procedencia para aumentar sus riquezas, ¿cierto? Like he would collect money and steal. Sí, pero exacto. Como cuestión. ajá. Questionable intent. Pero cuando conoció a Jesús, But when he met Jesus, mire, cuando Jesús lo miró y le dijo, Saqueo, bájate, hey, Saqueo, Jesus said, hey, Zacchaeus, get down from there. bájate de ahí. Get down. Él conoció a Jesús y cuando Jesús le He dijo, recognized Jesus. voy a posar en tu casa, And then when Jesus said, I'm going to go to your house, su vida cambió. his life changed forever. ¿Es Jesús está ya apostando en tu casa? Is Jesus staying at your house? Porque podemos ser muchos los seguidores de Jesús. Because there can be a lot of followers of Jesus. Pero para ser un discípulo, Él tiene que posar en mi casa. But to be a disciple, he has to remain and Y la dwell in vida your de home. Saqueo no fue la misma nunca más. And Zacchaeus' life was never the same ever Es más, again. no solo por la emoción, porque cualquiera se emociona. Not just emotion, because we all get emotional. ¿Sabes qué? Al que le robé le voy a dar 4 veces He lo que said, le you know robé. what? From those people that I stole from, I'm going to give them 4 times their amount. No, pues así hasta yo me dejo robar. He ¿Cierto? said, hey, if you were on the other end, hey, you can rob me Dame unos anytime. 5,000 y devuélvame 20,000. Why don't you take 5 million and then you La can give me mejor back 4 pirámide. times? Eso es mejor que Herbalife. Better to be robbed, right? Amén. Entonces, el texto que nos revela Lucas 19, So the text that Luke chapter 19 shows primero, us, está escrito en griego koiné it's written in Greek and the word is koine. y
para los que no saben, no, mejor preguntemos. First, let's ask, ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? who wrote the book of Luke? Lucas. ¿Sí? Luke. Convenimos que fue Lucas. We're in agreement that it was Luke, right? ¿Qué profesión tenía Lucas? And what did he do for a living? Médico. He muy was a bien. doctor. Good job, good job. Muy bien, muy bien. Y por tanto, Lucas fue un discípulo de Jesús, ¿cierto? And he was a disciple of Jesus, right? ¿No? No. ¿Quién dice que no? Who says no? ¿De quién era discípulo? Muy bien. He was a mire. disciple of Por Paul. favor, denle un aplauso a este hombre que ha estudiado This man has el Nuevo studied. Testamento. Brother Oscar, good job. Lucas no fue discípulo directo de Jesús en tierra, cuando Jesús estuvo en la tierra. So Luke wasn't a direct disciple of Jesus when Lucas Jesus no was on the anduvo earth. con él. He did not La walk with palabra him. dice que él anduvo fue con Pablo. He walked with Paul. Pablo lo menciona como el médico amado, And Paul mentions him as the beloved doctor. pero por su profesión de medicina, de But because of médico, his medicinal background, ese galeno médico quería llevarnos a que conociéramos la verdadera parte humana de Jesús. he wanted us to know the true nature of the human Jesus. Por ende, Lucas tenía un gran manejo del idioma griego. He had a great, Sí, el idioma griego le fluía, he had a way to flow in the language, in the Greek language. por lo que muchos aseguran que él era griego. No está explícito, pero se asegura, se parece que fuera griego. So it seems he was so fluid in Greek that you would think that he was Greek. En este verso de Lucas 19:10 And in this verse of Luke hay 19:10, 5 cosas a estudiar there are 5 things that we're going to study, y vamos a darle un vistazo ahora. and we're going to go through them right now. Muy bien. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. For the Son of Man came to heal that which has been Primero, lost. ¿quién es el sujeto de este verso? Who is the subject in this verse? El sujeto. El Hijo del Hombre. The Son of Man. ¿Cómo That's the subject. sabemos que es Jesús? How do we know that it's Jesus? Es un título mesiánico que Jesús usa para sí mismo. It's a messianic title Jesus used for himself. La raíz de este título mesiánico está en Daniel 7:13, no tienen que buscarlo. And it's rooted in Daniel chapter 7 verse 13. Dice, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo, veía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. And it says, I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man coming in the clouds of heaven. Muy bien. Ahora, entonces, el sujeto, The subject? Jesús. El Jesus. Hijo del Hombre. Muy bien. The Son of Segundo, Man. 2. vemos un primer verso que es vino, el hombre. Entonces, el Hijo del Hombre vino. And then we see a verb, that he came, to Verbo. come. Entonces, ¿qué significa la palabra venir? And what does that mean, to come? Es una acción puntual con un propósito. It's an action that's done with purpose. La palabra venir es desplazarse de un lugar a otro. It's literally Él moving vino, from one place to another. usted vino desde su casa You came from your hasta home este lugar. to this place. No tiene más ciencia, ¿cierto? El verbo que se usa en griego es erkomai, que es una acción puntual The con Greek word is erkomai, propósito. and it means a purposeful Luego action. viene un segundo verbo And then there's a second verb that's mentioned, que vino a buscar, to seek. ¿cierto? ¿Y qué es buscar? And what does it mean to seek? Ahora, ahí atrás hay una parábola donde dice que una mujer perdió una moneda muy valiosa, So there's a Bible story where a woman lost a very valuable coin, desbarató toda la casa and she tore hasta up que la her whole encontró. house until she found it. Sí, yo desbaraté todo mi garaje y no encontré monedas, pero encontré cosas que había perdido. So I'll look through my whole garage and won't find necessarily money, but things that I have lost. Buscar viene To seek. del griego seteo, que es investigar, perseguir algo con intención, buscar. It comes from the Greek word that's zeteo, and it's to actively search, pursue intentionally, and not passively. Las personas que estudian, The que people buscan, that study, buscan graduarse, They're buscan un looking título. to Esto graduate. lo hacen durante toda su carrera. they're doing it throughout their whole Las career. personas que trabajamos, que estamos en una compañía que buscamos, The people that are working in a company, what are we trabajar seeking? con excelencia, We're working with excellence for que nos what? retribuyan un salario justo, So that they ¿cierto? can give us a salary that Pero we're worthy of. siempre buscamos crecimiento, And we're algo always mejor. seeking to grow. We're always seeking to be ¿Cierto? better, right? Entonces acá él dice que vino
que vino a buscar. So it says that he came to seek. No es una palabra o una búsqueda pasiva, It's not a passive looking, es una iniciativa. but it's an initiative. algo que He had tiene initiative to chispa. look. Y luego viene el verbo que van a escuchar mucho hoy. And then the following verb is one that you're going to hear a lot today. ¿Lo practicaste? Yes. Muy bien. Este verbo, que sí lo van a escuchar hoy en griego, es el verbo sozo. Sozo. It's in Greek. Muy Thank bien. you. El verbo sozo significa salvar. It means to save, Y salvar es rescatar, restaurar To rescue. o librar. restore, heal, or deliver. Incluye salvación espiritual It includes spiritual salvation e incluye también restauración completa. and complete restoration. Entonces, el Hijo del Hombre vino The Son of Man, he a came buscar to seek y a salvar. Nos and to falta algo. save. We're missing one more part of that verse. Y quiero preguntarles a ustedes, And I'm going to ask you guys, ¿qué falta? what are we missing Lo que se había perdido. to save the lost or the lost? ¿Qué vino a buscar el Hijo del Hombre? What did the Son of Man come to seek out? Me. Us. Amén. Nosotros. Us. Vamos a ver qué vino a buscar el Hijo del Hombre, Let's see who he came to seek. ¿cierto? Dice, lo que está perdido es otro verbo apolimi, que es perder, destruir, arruinar, algo que está arruinado. So the lost, it's the Greek word apolimi, and Es- it means something ruined and remaining in that condition. Es algo que está arruinado y Something that's permanece ruined. en ese mismo estado. And in a permanent state of ruin. Ese es el verbo que se usa allí. That's the verb that he's using in this verse. Le voy a dar una clave. So I'm going to give you a key Y word. yo sé que no me va a querer, es más, ahorita no me va a dar pizza por ese. And I que voy a know decir because I'm ahora. going to say this, you guys are not going to give me pizza later. Jesús no vino a buscar Jesus a did not Raymond, a Edgar, a Leo. come to seek Él Raymond, vino por algo Edgar. más profundo He que. came for something deeper ¿Por than qué? that. Porque para el verbo que se usa acá, que significa algo que ha sido arruinado, Because the verb significa here means something ruined. que antes no estaba arruinado. That beforehand it was not Y ruined. nosotros nacimos con la simiente de pecado. But O we sea were que born with ya the seed of nacimos sin. arruinados per se. So we were born ruined. ¿Me está entendiendo? Do you understand where I'm coming from? Entonces hay algo más profundo acá. So there's something deeper within this. Hay algo que nos estamos perdiendo de este verso. There is something that we're losing in this verse. Y se lo voy a revelar más adelante. And I'm going to reveal it to you later on. No es solo Jesús vino a salvar, sino que hay algo más fuerte en esto. Jesus did not come only to save, but there's something Primero, stronger here. hay iniciativa porque Él vino, no esperó. He came, he didn't wait. There's Hay initiative intencionalidad There's porque Él intentionality. busca activamente. because he is seeking us actively. Hay resultado porque Él rescata y restaura. There's a result because he is rescuing and he is restoring. Pero hay un objeto que es aquello que está en condición de pérdida. And then there's an object, that which is already lost. Analiza el verso que está ahí. So analyze this verse with me. Y dígame si dice al que se había perdido o a los que se habían perdido. Does it say that he came to save the one who was lost or the Lea. lost? Léalo en inglés. Read it in English. Dice, las personas que estaban perdidas, ¿qué dice? Does it say the people who have been lost or the lost? Lo que se había perdido, que es ese Those- misterio, Edgar, suéltelo ya. Suéltelo. Let it go. Ahora, es importante el orden del verso. Now the order of the verse is very Primero important. busca First, y luego salva. he looks and then he saves. ¿Quién busca a quién? He seeks and then he saves. You see, who looks for who? Primero busca y luego salva. First he No es seeks, que then he salva saves. y luego busca. It's not that he saves and then seeks you out. Primero hay un movimiento hacia la persona perdida First there's a movement toward the lost y person. luego hay transformación. And then there's transformation. Entonces eso encaja perfecto con el contexto de Zaqueo en este capítulo. And this aligns perfectly with the story of Zacchaeus in this text. Jesús buscó a Zaqueo. Jesus sought him. Porque imagínese usted la escena, Jesús va caminando So imagine you're at dinner and Jesus is walking. y está él montado allá en su árbol y era tan pequeño que no se podía ni ver entre las ramas de los And árboles. Zacchaeus is at the top of the tree, and he was so tiny that you probably couldn't even see him on top of the tree. Pero Jesús
dirige su mirada hacia But él. Jesus, he focused his Busca- gaze on Zaqueo. Zacchaeus. Zacchaeus. Jesús lo busca, Jesus sought him in that moment, ¿cierto? right? Hay otra escena donde And- ocurre exactamente lo mismo. There's another scene where this exact thing Hay happens un again. momento en el principio de nuestros tiempos There is donde a ocurre moment. exactamente esto mismo. In the beginning of our time where this exact thing happened. Vámonos al año 1 We're going to go to year 1. de la creación, quiero decir. We're going to go to the creation. Están Adán y Eva Adam and Eve, felices en su huerto de Edén, todo es maravilloso, no they're joyful llovía, in their beautiful Garden of Eden. no caía polen, There was no pollen. maravilloso, ¿cierto? It was beautiful, No right? no había huracanes, no There había was no hurricanes. clima perfecto, It was the perfect climate, ¿cierto? right? Y de repente And suddenly pecaron. they sinned. No fue que Eva pecó, ambos pecaron. It wasn't just Eve, but it was both of them. Y la palabra no lo vamos a buscar, pero la palabra nos dice And we're not going to look at it and read it together, but the Word of que God Dios tells estaba us paseando, indicando que sentían la presencia del Padre que se estaba paseando that Jesus was walking through the garden, y se escondieron, and they hid once they felt they knew he was there. ¿cierto? Se escondieron. They hid, Y Dios dice, Adán, and God calls out saying, "Adam, en dominicano, ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás?" Like in Dominican, right? Dialect. ¿Dónde estás tú, Where Adán? are you, Adam? ¿Quién buscó a quién? Who sought who in that moment? Dios buscó a Adán. God sought Adam. No es que Adán buscó a Dios para arrepentirse. It's not that Dios Adam lo ran to buscó God para seeking decirle, repentance. sigo siendo tu papá. But God reached out to him, calling him ¿Por qué out. ya no estamos conectados como antes? God realized, why aren't we connected like we were before? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estamos nosotros? Where are we? Esa es la pregunta de esta mañana. That's the ¿Dónde question this morning. estamos? Where are we? Ahora, Now, quitemos. Bueno, y después viene la salvación. and then salvation comes into the Entonces, más picture. adelante, en Génesis 3:15, Dios promete el Salvador. And Genesis 3:16, God promises a savior. 15, 3:15, sorry. Ahora, quitemos una idea limitada. So we're going to remove a limited idea. Salvar no es solo ir al cielo después de morir. Salvation is not just going to heaven when you die. En el griego que fue escrito, esta palabra es algo mucho más profundo, In the amplio y concreto. Language in its origin, it's something very much more deeper. Entonces vamos a estudiar qué significa la palabra zozo. So we're going to study what the word sozo means. Significa rescatar, sanar, preservar y restaurar. It means rescue, heal, preserve, and restore. Entonces, dependiendo del contexto, puede significar liberar de un peligro inmediato, Depending on the context, it can mean deliver from an immediate danger, sanar to físicamente, heal physically, restaurar una vida quebrada to restore a broken life, o salvar espiritualmente del pecado. or to be saved spiritually from sin. Y todos estos no son significados distintos, And these are not separate meanings. son diferentes caras de una misma moneda. They're just different expressions of the same action. En los evangelios, especialmente en el evangelio de Lucas, veremos que zozo muchas veces ocurre en situaciones visibles y presentes, no solo eternas. In the Gospels, we see that sozo, to save, happens in visible and present situations. Primero, la First, sanidad física. Lucas physical. 8:48. Luke 8:48. Lucas 8:48 Luke dice, 8:48 says this. y le dijo, And he said to hija, her, tu fe te ha salvado, ve en paz. "Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace." Esto es la mujer con el flujo de sangre. That was the woman with the Fue nonstop flowing sana of blood. físicamente. She was physically Y healed. aquí zozo significa sanar o restaurar. So sozo in this tense means healed or restored. En Mateo 8:25 In Matthew 8:25, aparece este mismo verbo. this same verb is used. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Then his disciples came to him and awoke him, saying, "Lord, save us, we are perishing." Estaban en medio de una tormenta, They are in the midst of a storm, como nosotros. just like us. A veces nos sentimos en esa tormenta. Sometimes it feels like we're Y in the ese midst of a barco storm, está a punto de quebrarse. and like the boat is about Y to break. vamos, gloria a Dios, ya no Lord, aguanto más. please, Lord, I cannot take this. Sálvame. Save me. Y mi canción favorita en esos momentos era Levántate,
y sálvame. ¿Sí? His favorite song is Ya, that one that he estoy a just sang. punto de morir. It's like, oh, I'm at the brink of death. En este contexto, In la this palabra, context- el verbo sozo significa librar de la muerte. The verb soso means rescue from danger or death. Ah, pero volvemos a Zaqueo. And then let's jump to the story of Zacchaeus again. En 19:10 de Lucas dice, Luke 19:10 says what? salvar sozo es restaurar una vida perdida moral y espiritualmente. Soso is used as restoration of a morally and spiritually lost life. Entonces, Jesús usa este verbo sozo para confrontar una realidad incómoda. So Jesus, the use of the word soso confronts a hard truth. Puedes estar vivo y aún así perdido. You can be alive and still be lost. Marcos 8:35. Mark 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Acá salvar no es algo físico. Acá Saving yourself is not something physical. salvar es hablando del rumbo de la vida. It's talking about the walk of life. Intentar autosalvarnos Trying to save yourself habla de control, de ego, de in autosuficiencia. regards to your control, your ego, your Y eso self-sufficiency, siempre termina en pérdida. it will always lead to loss. Se lo digo con conocimiento de causa. And I'm telling you because I've lived it. Todos hemos vivido esa situación We've donde all lived those estamos, situations que llevamos años detrás de una petición, Where we've been detrás de un praying. sueño. Llevamos años pidiéndole algo al Padre over the same petition, years asking God the same thing. y se me ocurre una brillante idea a mí. And then a brilliant idea occurred to me. ¿Sí? Hoy me llamo Abraham. Today, I'm called Abraham. Y entonces llevo esperando años por mi hijo prometido. Abraham was waiting years for his promised son. Y a mi esposa, que es una extensión de mí, somos uno solo, se le ocurre una brillante idea. And then he had an idea after already being married to one woman. Tenga un hijo con la criada. Oh, I should have a baby with our servant. ¿Sí? Bueno, hagámosle. Okay, let's do it. Porque yo creo que Dios necesita mi ayuda. Because I think God needs help. Ese soy yo. A veces yo creo que Dios Sometimes necesita mi ayuda. I'm in that spot. I think that God needs my Y yo help. sé que muchos se identifican conmigo. And I know a lot of you can identify with me on Porque this. yo soy desesperado. Because sometimes we can become really desperate. No me gusta esperar. We don't like to wait. Y creo que las redes sociales aportan su toque a esto. And I think social media sometimes can encourage Antes uno this. podía ver un video de 3 minutos. You could see a video before, we were able to watch a 3-minute video. Ahora no, ahora pasamos viendo reels de 20 Now we segundos. see like 10-second reels and we just swipe down, Y swipe reels, down. reels, Keep going, keep ¿cierto? going. Y si dura más de 20 segundos, And if it's more than 20 seconds, we skip it. nos volvemos cada día más desesperados. And we become desperate every day, more desperate. Y eso fue lo que dijo Jesús. And that's what Jesus said. Soso, no puedes usarlo para autosalvarte. Soso is not used to auto-save yourself. Ahora, en Hechos, In Acts, el término o la expresión se vuelve un poco más teológico, so in Acts, the term soso becomes something more pero no pierde theological, profundidad. but it does not lose its depth. Hechos 2:21. We're going to go to Acts 2, verse 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. And anyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Les digo que es más teológico porque I said no it's es more que theological. yo hago todo malo, malo, malo y al final de mis días digo, Señor, y me salvé. It's like, oh, I did bad my whole life, and then at the end I say, Lord, help me. Pues no funciona así. No, it doesn't work like that. Soso Soso es salvación como entrada a una nueva realidad con Dios. it's a salvation as entering a new reality with God. Y Pablo le añade un poquito más de fuerza, de estructura a esto. And Paul, he adds a little bit more strength behind this. Efesios 2:8. We're going to go to Ephesians 2:8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Amén. Aquí está en pasado, los ha salvado. 1 Corintios 1:18. We're going to go to 1 Corinthians 1:18.
el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, The message of the cross is foolishness to those who are perishing. pero para los que se salvan, But to us who are being es saved, decir, para nosotros, for us, es poder de Dios. it's the power of God. Acá está en presente. And this is the present. Eso significa que la palabra sozo So that means the word es soso, algo que pasa en un presente, en un proceso continuo. it's a constant. It's present and it's continuous. Viene del pasado, It comes from the sigue past actuando en mi and presente it keeps acting y in me my lleva present a un and it futuro. will take me into my future. Todo eso de ese verbo sozo. All of that, soso. Romanos 5, 9 y 10 nos enseña una verdad. Ya vamos a terminar la parte de los versos, solo esto para anclar con sozo. We're going to go to Romans 5, verses 9 and 10. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Entonces esto tumba la teoría de las personas que dicen, no, salvo siempre es salvo, yo puedo hacer lo que That quiera, kinda- ya soy salvo. That breaks down the people that believe that, oh, I gave my life to Jesus once, I'm good, I'm safe Porque forever. acá se nos enseña sozo como justificación, Because soso here represents as reconciliación justification, y reconciliation, vida transformada. and a transformed life. En otras palabras, In other words, hay una posición, there's a position, yo estaba separado, and it was separated. ahora soy hijo. Now I am a child. Como soy hijo hay una reconciliación, And because I'm a child, that means there's reconciliation. tengo una relación con mi padre. And I have a relationship with my father. Y todo esto es a través de un proceso, And all of this is done through a process, una vida transformada. a transformed life. Mira, este verso aparece en estos tres tiempos distintos y te voy a decir algo importante en esta mañana. I'm amado going to tell you hermano. something very, very important this morning. Primero, está en pasado, ya fuiste salvado, You have already been saved. porque Cristo ya murió y resucitó. Because Jesus has already died and resurrected. Ahora está en presente, estás siendo salvado ahora. And now you're in the process of being saved right Y now. está en futuro, serás salvado. And then, in the future, you're going to be saved. Esto rompe la simplista idea de... ¿Listo? ¿Ya terminé? This breaks the simplistic idea of, I did it, I'm done. Bueno, Well, sí, está bien. Voy a ser salvo porque voy a ir al cielo. I'm saved because I'm going to heaven. It's done there. La salvación podemos definirla como un evento, como un proceso, como un destino, We can say that salvation is like a destiny. pero la salvación es la persona misma de Jesús. But salvation is not that. It's the person of Jesus Y aquí Christ. viene el misterio. This is where the mystery comes Si la in. salvación es la persona de Jesús, If salvation is the person que of vino a Jesus buscar and he came to seek lo que se había perdido, ¿qué the era? lost, what is that? Somos nosotros. Who is that? That's Es la us. relación con el Padre, It's the relationship la with the comunión Father. que entregó a Adán y entregaron Eva The voluntariamente. communion that Adam and Eve gave up. ¿Y qué es esa comunión? And that communion, Adán pensaba como el Padre. Adam, before that, he Actuaba thought like como the el Father. Padre. He acted like the Era Father. un reflejo del He was a Padre. reflection of the Father. Pero el pecado distorsionó But sin made his mind distorted, esa realidad de su vida. and the reality of their lives Y cuando distorted. él corre a esconderse y a And when he taparse, runs and hides from the Lord, es una muestra clara de que ya no está en comunión. it's a demonstration that they are no longer in La that same relación communion. se rompió, Their relationship was broken, completamente rota. completely Y hubo broken. una separación. And there was a Por tanto, separation, hubo muerte. and there was death, Y muerte espiritual, and que es la spiritual muerte death, eterna. which is eternal death. Dios no le mintió. God did not Si lie. ustedes comen del árbol, If you guys eat of the tree, morirán. you will Y die. murieron. And they did die. Entonces era necesario un Salvador So it's necessary to have a que Savior viniera a soso, a salvar. that came soso to save. Entonces Jesús no vino solamente a declarar salva a la gente. So Yo- Jesus didn't just come to be like, you're saved, eres you're salvo, saved, eres salvo, you're saved. eres salvo, He eres didn't salvo. do that. No,
Él se entregó a sí mismo. He gave himself Lo dio up. todo, He gave everything. todo Everything por nosotros. for us. ¿Y sabe qué hizo? And you know what? Nos buscó. He sought after us. ¿Usted recuerda cuándo fue salvo? Los que ya fueron salvos y los que no. For those who have been saved, do you remember that moment? Va a recordar este día. I want you to remember today. ¿Recuerda dónde estaba usted cuando Remember vino where Jesús you y were. se le presentó? When Jesus presented Yo himself before recuerdo, you. aunque crecí en la iglesia, como dijo Iván hace un rato, Even if you grew up in the church, that moment where he aprendí desde became real to niño. you. And maybe you learned it en la since you were a escuela kid. dominical. in Pero Sunday hubo un school. día que Jesús vino a mi vida. But there was a day where the Lord encountered Es algo you. personal, es algo tan It's something personal. that's so personal. Se presentó delante de mí. And it was presented right before you. Yo quiero And it made you say, I yo want quiero that. ser salvo. I want to be saved. Entonces Jesús no vino solo a declarar salvo, sino vino a buscar So Jesus did not come just to say, hey, you're saved. He came to seek y a restaurar completamente lo que se había arruinado. and to completely restore that which was once ruined. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Do you know what the beautiful thing about this Que nos is? ama tanto That he loves us so much. y no era justo. No era justo And it wasn't just porque no tuvimos la oportunidad de elegir cuando nacimos, ay, yo quiero nacer en comunión con Dios o sin comunión because con Dios. we really didn't have a choice to say, oh, I want to be born into communion with the Lord. We didn't have that choice. Entonces, Él se presenta a nosotros y ahí sí nos da una So oportunidad. he presents himself before each and every one of us and gives us that opportunity. Él le dice, Saqueo, He says, hey, Zacchaeus, bájate, vení, get down from that tree. bájate de ahí. Come, get down. Y Saqueo pudo haber dicho, And Zacchaeus could have said, o bueno, no es que me voy a quedar en tu casa, And Jesus said, let me stay at your house. He could have been like, es que no he hecho oficio, I haven't cleaned. tengo la loza sucia. I have dishes No, in me my da sink. pena porque no vamos allí al Starbucks. Why don't we go get some coffee at Starbucks? Sí, Right? pero Saqueo aceptó. But Zacchaeus accepted Y dijo, Jesus' request. And entra en mi he casa. said, come on, let's go to my house. Entonces vuelva al 19 de Lucas So we're going to jump back to Luke 19. y dice, el verso 9, Verse 9 says this. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Today's salvation has come to this house. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y no, Today's salvation has come to this house. y no me refiero a estas cuatro paredes, And I'm not talking about these four walls. me refiero a tu casa. I'm talking about your A tu vida. home. La salvación es Jesús. Your passion should Y be lo que se había Jesus. perdido era la relación con el Padre. And he wants to restore that relationship with the Si Father. reduces salvación a ir al cielo, If you look at salvation as just going to heaven, te pierdes casi el 80% you de lo miss like que es el mensaje del Evangelio de Cristo. 80% of what the gospel of Porque Christ no is. vivimos para ir al cielo. Because we're not living just to die and go to Vivimos heaven. para estar en plenitud We are desde la living to tierra. live in plenitude here Vivimos on para earth. ser transformados y We live renovados. to be transformed and Porque renewed. Él ya recuperó lo que se había perdido. Because he already regained Entonces, si yo everything that was once entiendo lost. eso, And so if I comienzo a understand actuar that, como hijo. I start to act as his child, El hijo pródigo the prodigal son. regresó a casa de su padre. He went back to the house of his father. Y él iba caminando así, cabizbajo, He's pensando walking, he's las palabras que ashamed. iba a usar con It's su like, what am I papá. going to tell my father? Y su papá salió corriendo a And his father buscarlo came running, y se le running. lanzó y lo abrazó y le And daba he jumped besos. on him and gave him a hug. Lo buscó, He sought him. luego lo trajo a casa. And then he brought him Le into dijo, his home pónganle again. ropas nuevas, He gave pónganle him un new anillo. clothes. He gave him a ring. Le devolvió su identidad de He hijo. gave him back the identity of being a child. Y hagamos una fiesta. And he said, let's have a party. Entonces él, el hijo pródigo, The prodigal son, entendió he understood que él es hijo that he is a child. y se volvió a identificar con lo que realmente es. And he started to identify once again with what he really is. Mi hermano, mi amado amigo, My beloved friend, usted y yo, you and I, nosotros, us, no somos el alcohólico, we are not the no somos alcoholic. el drogadicto, We're not the drug addict. no somos el ladrón, We're not the no thief. somos el bandido, no somos la mala persona. We're not that evil person. Ayúdenme, ¿qué otros adjetivos? a What veces other usamos? adjectives can you El use to burro. describe? ¿Qué otros? El huérfano, We're not an orphan. el mentiroso, You're not el a liar. engañador. No,
No lo somos. You're not. Nosotros somos hijos. We are Solo children. que a veces no tenemos el anillo y se nos ha perdido la identidad. And sometimes we lose the ring that we have that shows that. Pero Jesús ya la recuperó. But Jesus already found it for us. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you can say amen to that? Entonces, si ves que ese mismo Dios que buscó a Adán, ese mismo Jesús que buscó a Zaqueo, That same Jesus that sought after Adam and Zacchaeus, ese mismo Padre que buscó a su hijo that que se same había Father that sought after perdido, his prodigal son, está viniendo sobre tu vida ahora. he's coming over your life now. Hay cosas que solo por inercia, no por obligación, van a cambiar. There's things not by obligation that can change. Tus decisiones van a cambiar. Your decisions will change. Tus hábitos van a Your cambiar. habits will change. Tu carácter va a cambiar. Your character will change. Tus relaciones van a cambiar. Your relationships will change as well. Créanme Believe me que cuando estamos en Cristo, that when we are in todo Christ, nuestro entorno empieza a cambiar. everything around us begins to shift. A veces es necesario hacernos a un costado de ciertas personas Sometimes it's necessary to distance ourselves que from me certain people. jalan y me jalan y me jalan a lo que yo hacía antes. And they try to push you and pull you back to where you were before Jesus. Tú no te preocupes, el Padre mismo se encarga. Don't Tú worry, the tranquilo, Father himself, he will tú take en charge of that. oración, tú tranquilo, entrégale todo. Give him everything. Porque a veces yo les he compartido esto en el pasado a mi amigo, I've shared this before, but my que friend, toda la vida yo le hablé de Cristo. my whole life I told him about Él había Jesus. tenido una experiencia con la religión de niño y dije, But he had a bad experience with religion as a child, and he always said, no, pero that's not for cuando me. fue grande, But when he was older, Jesús mismo se presentó ante él. Jesus presented himself before him. Entonces él, sin que nadie lo obligara, fue a la iglesia. So nobody obligated him Y to, me, but he went me to llamaba y me church. decía, no, es que mientras ellos cantan tan bonito y yo me pongo a llorar. He said, and during worship, they were singing, and I was No, crying. pero cuando ese pastor predica, como que me hablara a mi But vida. it's like the pastor, he was preaching, and it's like it was speaking straight directly into my life. Para que tenga un contexto, mi amigo, And if you have context, my 10 friend, palabras, de cada 10 palabras de mi amigo, every 10 words of my friend, 11 eran maldiciones, 11 were bad words. algo así. Something like that. Entonces, porque dicen, that was real. Entonces, él un día me llama y me dice, mire, So one day he calls me and he hasta says, mi forma de cambiar habló. it's like, man, even the way I talk has changed completely. Como digo una mala palabra, por alguna razón me siento mal. Y antes When I eso say era a bad normal word, para it's mí. like I feel sudden conviction. What? Decía, tranquilo, y I vienen said, hey, cosas más grandes. It's okay, it's going to get worse. Yo, oiga, ya estas personas con las que me hablaba todos los días, ya no me hablo con ellas. The people that I used to talk to every day, I don't ¿Saben talk qué? to them anymore. Cuando Pedro negó a Jesús, When Peter se le denied pararon de Jesus, frente y le dijeron, usted habla como él. the people stood in front of Peter and they said, hey, you speak like him. Eso significa que era discípulo. That means that he was a disciple. Nosotros olemos a Cristo, We actuamos smell like como Jesus, we Cristo, act like hablamos Jesus. como Él. We speak la like gente en la Jesus. calle nos tiene que preguntar, ¿usted qué es lo que tiene? People ¿Usted on the tiene street algo have to be like, yo, diferente? what do you got going on? Eso es lo que va a pasar en su vida. That's what's going to happen in your life. Todo por un soso de Jesús. Everything because of the soso Porque of la Jesus. salvación ha venido a esta, tu casa. Because salvation has come to your house. Ahora, Now, vuelvo y te pregunto. I'm going to ask you again. La pregunta para ti no es si eres salvo. The question for you is not, are you saved? Porque sé que el Espíritu, Jesús, ya está haciendo esa obra en tu vida. Because I know that the Holy Spirit is already working in your life. La pregunta para ti es, The question for you is this. ¿qué vino a salvar? What did Jesus come to save ¿Qué today? vino Jesús a salvar? What did he come to save? Esa relación perdida, That lost relationship? esa identidad que habíamos entregado. That identity that we gave up? Entonces quiero que te preguntes en esta mañana, So I want you to ask yourselves this morning, ya que administramos bien el tiempo, and as we administer time well, quiero que te preguntes esta mañana, I want you to ask yourself, ¿qué aspectos de tu vida what aspects of your life crees que Jesús debe trabajar? do you believe that Jesus needs to Que Él work debe in? seguir restaurando. That he has to work in? Solo entrégalos. Entrégalos. Surrender it to him. Mi testarudez, yo soy testarudo. Yo soy testarudo, cabeza dura. I'm very hard-headed. Alzan la mano, ¿quiénes somos Who testarudos? else is hard-headed here? Y a veces, en mi desespero, yo digo, Sometimes when I'm te desperate, olvidaste de mí. I said, man, you forgot about me. Voy a meter esta ayudita.
yo voy a meter esta ayudita por mi cuenta. I'm going to do it by myself. Y el Padre me ha dado unos cachetadones con amor, And the Lord me ha dado backhanded me unos with love. cuetazos espirituales para recordarme que He Él gave está me ahí. a En el spiritual último slap. momento, en el último segundo, cuando ya siento que me voy a ahogar, In the last second when I feel like I'm going to drown, Pedrito, venga, He sticks his hand in and He takes me out of the Él waters. nos restaura, He restores Él nos us. acompaña. He accompanies us. Nosotros ya no somos de este mundo y no We are significa no longer of this world. que no estamos en la tierra. And it doesn't mean that we don't live here on this earth. Significa que ya no estamos angustiados por lo que está pasando But it means afuera. that we are no longer anguished by what's around Miren, us. sobrevivimos una pandemia. We survived a pandemic. Hemos sobrevivido el ataque del hielo de los últimos, de estos últimos años. We've been saved from all the storms that have happened. No, de ice. Oh, of ice. Y estamos acá sobreviviendo. And we are here and we're surviving. Subió la gasolina, Gasoline prices went up. subieron los alimentos. The price of groceries went Alzame up. la mano a alguno que haya llegado a su casa y no haya encontrado qué comer. Have you ever gone to your house and not known what to ¿Saben eat? por qué pasa esto? Porque la provisión del Padre no viene de lo que vemos, The provision of the Father does not come from sino de what lo we que no see, vemos. but what we don't see. Entonces cuando yo confío en mi Padre, So when I cuando yo sé que recuperé trust mi in my identidad, Father, que Él vino a salvar y a restaurar esa relación, that He came to restore that entonces ahora entiendo relationship, que es una restauración completa. now I understand that it's a Y que full si hay momentos restoration. donde va a venir la duda a mi vida, And yeah, there are going to be moments where doubt comes into my lo life. cual no significa que yo sea una persona que duda, And it doesn't mean that I become a person who La duda constantly puede doubts. venir. Doubt can come into my mind. pero nosotros tenemos todas las herramientas en la But palabra. we have all of our roots Ya founded no in the somos Bible. esclavos, And we are no longer slaves to those somos beliefs. hijos. We are children.